Bueno, lo primero, buenos días y muchas gracias por venir. Soy Abel Sibó, soy el administrador de Hijos de José Sibó junto con mi primo José. Y nada, vamos a comenzar hoy con el showroom de aditiva, el cual engloba impresión en 3D con un cabezal tecnología de Meltio y luego el mecanizado con una fresadora de 5 ejes de la empresa Haas. Lo primero, daros las gracias por venir, porque sabemos que todos tenéis la agenda ocupada y la verdad es que sacar un hueco a nosotros pues lo agradecemos mucho, la verdad. Es un proyecto en el que nosotros hemos invertido bastantes recursos, somos una empresa mediana, pequeña, entonces hemos invertido muchos recursos, tiempo, dinero y personal. Y la verdad es que sí que agradecemos que haya empresas que estén interesadas en lo que estamos intentando lograr alcanzar, ¿vale? Lo hablaba ayer con mi primo José, nosotros lo que es desde el punto de vista de Sibó comenzamos hace 2 años, básicamente, y nada, comenzó todo con José y Francesc, que son los 2 pilares de la aditiva, y nada, es una tecnología que está empezando a desarrollarse, ya hay bastante logrado, pero aún queda un pelín, pero sí que es verdad que vemos que es el futuro para poder lograr grandes cosas, la verdad. Tiene mucho potencial, se podría decir. Y nada, eso, ahora os voy a decir un poco cómo se va a organizar todo. Hablará Meltio sobre su láser, sobre el cabezal multiláser, luego hablará Hijos de José Sibó, luego se hará de casos de éxitos, un resumen de casos de éxitos que haya habido, y luego se realizará una pequeña demostración de una pieza de impresión y mecanizado para que podáis ver cómo funciona todo. Vamos a ponernos un poco en situación, vamos a explicar quiénes somos nosotros como Soluciones Innova. Soluciones Innova es una empresa que nace hace ya cerca de 16 años y somos una empresa que estamos 100% orientados al 3D, tanto a sistemas de digitalización como a la parte de fabricación aditiva, ¿vale? No nos dedicamos a otra cosa que no sea esto y los 60 profesionales que tenemos en plantilla se dedican 100% a esto, ¿vale? Lo que es fabricación aditiva. Desde Signova, como decía, llevamos ya unos cuantos años metidos en el mundo de la impresión en 3D y nosotros tenemos por forma de trabajo y por política contar con aquellas marcas más representativas y más fiables que hay a día de hoy en el sector. Lógicamente, cada cierto tiempo vamos renovando, vamos incorporando nuevas soluciones para complementar ese abanico de soluciones que ya disponemos, ¿no? Siempre fijándonos en por dónde van los sectores, qué nos están pidiendo los clientes, si nos piden este tipo de material. Entonces, vamos un poco a caballo, ¿no?, por así decirlo, de las exigencias del mercado y de los diferentes sectores. Pues desde la marca Forlabs, pasando por BCN, Markforged, Ultimaker, la propia Meltio, HP, 3D Ceram para impresión en cerámica, Shining, que son los sistemas de digitalización, Zetamorph y Minifactory, que son las últimas que hemos incorporado. Esto, por un lado, nos da 2 puntos muy positivos. Es decir, nosotros podemos ofrecer, dado el momento, la solución que mejor se ajuste a cada uno de los clientes. No tenemos por qué ofrecer HP porque solo tenemos esa solución. O no tenemos por qué ofrecer Ultimaker porque solo tengamos Ultimaker. Es decir, lo primero que hacemos es detectar cuál es la necesidad principal del cliente, hacer un análisis de situación y ver qué tecnología es exactamente la que mejor se ajusta a su necesidad. Y otro punto positivo que podríamos mencionar es que hay muchos clientes que empiezan con una simple impresora de filamento fundido, de plástico, y esa primera experiencia es fundamental para que en los años siguientes sigan apostando por la aditiva y lleguen a comprarnos o adquirir un HP o una Meltio o una Markforged, que son equipos, por así decirlo, más industriales. Pasa exactamente igual con los materiales. A día de hoy, el negocio de la fabricación aditiva, en su gran mayoría, reside en el desarrollo de nuevos materiales que puedan ser impresos con los diferentes sistemas de fabricación.
El negocio principal está en los materiales. A mayor número de materiales, mayor cantidad de aplicaciones y a un mayor número de sectores se puede llegar. Es por ello por lo que el negocio de la impresión 3D está tirando mucho a la parte de materiales. ¿Dónde estamos nosotros como Soluciones Innova? Pues tenemos delegaciones en todo el territorio español. Yo estoy, por ejemplo, en la zona de Madrid, tenemos también delegación en Valencia, en Cataluña, tenemos en Cantabria y tenemos nuestra central que se encuentra en Jaén, en Linares. Es allí donde tenemos un poco nuestro centro, donde tenemos también incluso, luego lo comentará Francisco, pero al final tanto Meltio como Sinova somos primos hermanos. Tenemos también nuestro centro de fabricación, el centro de fabricación de Meltio, y es ahí donde tenemos todos los equipos demos y todos los diferentes departamentos, tanto servicio técnico como departamento de aplicaciones, etcétera, etcétera. Luego también hemos visto que esto de la aditiva tiene un potencial tremendo, no solo en Europa, sino también en Sudamérica. Y es ahí donde hemos detectado que está empezando a despegar esto de la aditiva, sobre todo por la cadena de suministro, ¿no? Hay ciertos países que el hecho de conseguir un repuesto es prácticamente imposible y teniendo una fabricación centralizada en un país somos capaces de, hasta cierto punto, suministrar las piezas que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Entonces es un mercado en crecimiento y hemos apostado por ello. También tenemos delegaciones en varios puntos de Sudáfrica. Como comentaba, dentro de Signova somos más de 60 profesionales dedicados 100% a la aditiva. Desde ingenieros de aplicaciones especializados, pasando a departamento propio de testeo de materiales, formación personalizada en company, servicio técnico en 24 horas. Era lo que os comentaba. Muchas veces nos vienen clientes que nos dicen, bueno, yo tengo estos procesos, pero me gustaría implementar la aditiva, pero no sé por dónde empezar. Ahí entra en acción, por ejemplo, nuestro departamento técnico y de aplicaciones. Visitamos al cliente, conocemos cuál es su flujo de trabajo, conocemos cuáles son sus métodos tradicionales y de qué forma lo pueden complementar con la fabricación aditiva, ¿vale? Los diferentes departamentos entrarían en acción dependiendo de las necesidades de cada cliente. Y luego servicio técnico en 24 horas. Tan importante es vender equipos y suministrar equipos como tener un buen servicio técnico. No vale de nada que un cliente tenga una Meltio o tenga un HP si en menos de 24 horas no tenemos a una persona, a un técnico, a disponibilidad del cliente para resolver esa incidencia o ese problema que haya podido tener. Luego nosotros también somos estamos muy a favor de colaborar no solo con centros formativos, sino también con empresas privadas de diferente índole, ¿no? Tanto del sector de la automoción, sector del mecanizado, sector de la inyección, sector de la automoción, sector del diseño, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos clientes, llegamos a todos aquellos sectores donde la fabricación aditiva tiene más o menos aplicación. Medicina, educación, como mencionaba, automoción, ¿vale? Hay una gran cantidad de sectores en los que tiene bastante repercusión. Luego también contamos con diferentes partners tecnológicos. Esto es un punto principal para nosotros. Nosotros al final como Signova en nuestro día a día y Meltio también, en nuestro día a día hay veces que no nos da tiempo de hacer los testeos suficientes o no tenemos la suficiente capacidad para poder llevar a cabo ciertos procesos o ciertos proyectos de investigación. Y es por ello por lo que contamos con diferentes partners tecnológicos que nos ayudan a crear proyectos y a sacar diferentes aplicaciones que puedan ser aplicadas en la propia industria. Luego, bueno, en el día de hoy vamos a ver diferentes puntos. Vamos a ver qué es la aceleradora de la fabricación aditiva. Francisco, en este caso, entrará a explicar un poco más acerca de Meltio. Luego, Sibó contará también diferentes casos de éxito, ¿no, José? Diferentes casos de éxito. También veremos en vivo cómo trabajan los equipos y diferentes piezas. Y luego vamos a tener, como mencionaba, un ratito para estar todos juntos, tomarnos un picoteo y poder compartir opiniones. Esto es un tema que sí que me gustaría mencionar. Dentro de Signova hemos creado una aceleradora de fabricación aditiva. Nosotros realmente,
a muchos nos habrá pasado que cuando nos metemos en Internet y ponemos impresoras 3D, o escáner 3D, o impresora 3D de metal, o impresora FDM, o la mejor impresora 3D, te aparecen cientos de resultados, cientos de tecnologías, y esto al final lleva a cierta confusión, sobre todo a personas que no tienen un conocimiento amplio de la tecnología. Y si metemos en la coctelera materiales, sistemas de digitalización, etcétera, etcétera, esto se convierte en un caos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos querido organizar un poco todos esos conceptos que encontramos en la aditiva y, por un lado, llevarlos, por un lado, materiales y, por otro lado, tanto materiales en la parte de plástico como tecnologías de fabricación aditiva en metal. Lo hemos simplificado para una mejor comprensión. ¿Qué es un ecosistema? Bueno, esto me lo han puesto los compañeros. Un ecosistema es una comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente, ¿no? Hemos intentado crear ese ecosistema segmentado por diferentes tipos de tecnologías y diferentes tipos de materiales. Tenemos dos tipos de aceleradora, la aceleradora de fabricación aditiva en el ecosistema de polímeros y la aceleradora de fabricación aditiva en el ecosistema de metal. Y bueno, en el día de hoy, lógicamente con Meltio, es una impresora que trabaja con metal y sería un poco donde entraríamos hoy, más en profundidad, en la parte del ecosistema de metal. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias, agradeceros a SIBO por el esfuerzo de hacer este evento. Como comentaba antes Albert, por el esfuerzo de esta inversión y esta apuesta por el tema de la aditiva. O sea, nosotros estamos súper contentos porque al final es un partner que lo que busca es tener un negocio, pero es mucho más que eso, porque distribuye la tecnología de Meltio por España y por el mundo, como ya estamos trabajando en varios sitios. Y yo soy Francisco González, soy responsable de la parte de los mercados de Europa, de África y de Middle East. Yo vengo del mundo muy totalmente diferente, lo que pasa es que este mundo me enamoró y desde hace 9 meses pues estoy en Meltio. Os voy a explicar un poco lo que es Meltio, no lo que es la parte de híbrida, porque creo que ahí los que mejor lo pueden explicar son los compañeros de SIBO. Me voy a centrar un poco en el tema de lo que es Meltio, lo que es el cabezal y las partes fundamentales de la tecnología. Bueno, primero sobre Meltio. Meltio nació, fue ArcelorMittal, ¿no? el mayor fabricante de acero mundial, que estuvo buscando pues aproximadamente año y medio la mejor tecnología en aditiva de metal, ¿vale? La encontró en uno de nuestros, bueno, porque Meltio es una joint venture, la encontró en Aditec, que está en Estados Unidos, allí encontró la tecnología, pero sin embargo ArcelorMittal, que sabéis que tiene aquí un centro muy importante en España, quiso dar la oportunidad de desarrollar la tecnología a Signova. Entonces Signova, y por eso decía antes del hermanamiento con Signova, Signova es a quien le da la oportunidad a ArcelorMittal para desarrollar aquí en España, y aquí estamos en Linares. Aditec ahora mismo es nuestro distribuidor oficial en Estados Unidos, por eso es un mercado en el que estamos también de una presencia bastante grande, y Signova es pues, nuestro distribuidor a nivel de la península ibérica y también en parte de Sudamérica, como ha comentado José. Ahora mismo estamos más de 85 empleados en Linares, más de 200 sistemas en funcionamiento. Cuando decimos sistemas este cabezal, bueno, luego os lo explicaré, pero el mismo cabezal, la misma tecnología, se integra en una impresora 3D de metal, se integra en un centro de mecanizado o se integra en un robot, ¿vale? Pero es el mismo. Aproximadamente, más o menos, vendemos como una tercera parte. O sea, tercera parte robot, tercera parte centro de mecanizado y quizás pelín más de máquina industrial de metal. Y bueno, luego necesitamos partners, porque son 85 personas, pero tenemos presencia creo que ahora mismo somos 43 en 42 países. Integradores como, por ejemplo, SIBO, distribuidores como Signova, Service Bureau, por ejemplo, tenemos en Francia, en Holanda, diferentes sitios, diferentes empresas colaboradoras, que es lo que nosotros llamamos el ecosistema, que nos ayudan a distribuir la tecnología de Meltio.
Bueno, Meltio, luego explicaré que la tecnología que es a base de un cabezal láser, pero estos son los 3 productos que yo estaba comentando. La impresora de 3D M450, que tiene 400 de interior, 150 por 170, ¿vale? Para trabajo, digamos, piezas medianas, trabaja en 3 ejes. Es una impresora industrial, pero que tú no necesitas una instalación industrial para ella. Solo necesitas gas, necesitas electricidad, no necesitas nada especial, ¿vale? Entonces, es lo que nosotros llamamos un plug and play, porque incluso incluye el software que es el que genera la estrategia de impresión, que lo hemos lanzado oficialmente lo lanzamos el 16 de febrero, pero ya lo hemos lanzado al mercado, digamos, al mundo, y ya estamos utilizando los nuevos sistemas con nuestro software, que se llama Horizon. Bueno, ¿qué os voy a decir del tema de integración? La solución híbrida en aditiva hoy día es muy interesante por un montón de beneficios que voy a comentar después, pero para el tema de reparación y para el tema de adiciones de material sobre geometrías sencillas para conseguir una geometría compleja es donde tiene más, digamos, ventaja o más entrada. Y luego el robot lo que hace es que ya no tiene ninguna restricción, trabaja en 5 ejes, igual que también puede trabajar el centro de mecanizado, con lo cual piezas muy flexibles a nivel de geometría y muy grandes. Se pueden hacer hasta piezas por lo que te dé el robot. Lógicamente, la tecnología tiene sus límites, que ahora lo explicaré. No es para hacer piezas de 10.000 kilos, ¿vale? Pero un robot puede tener un área de trabajo de hasta 2 metros por 2 metros. Hemos hecho piezas, por ejemplo, de 1,70 m. Tenemos hecho un ala de un avión de estos pequeñitos de vuelo pequeño, que son de 4 o 5 metros. Pues, por ejemplo, esa pieza es perfecta porque es ligera, es un material ligero, es hueco. Bueno, pues tiene sentido en la tecnología. Lo que es importante de la fabricación de la impresora 3D, bueno, y que por lo tanto es lo mismo en los otros 2 productos, es que es lo que tenemos, nosotros decimos que conseguimos un acabado de pieza perfecto. A ver, lógicamente el centro de mecanizado te ayuda a tener esa definición que necesitas para un molde, para luego los casos de éxito que voy a ver después, como un codo. Entonces el centro mecanizado, la herramienta, te permite llegar a ese acabado que lógicamente nosotros no llegamos. Pero lo que hacemos es adicionamos 1,5 milímetros a propósito para que puedan trabajar la máquina de herramienta o los CNC, ¿vale? Lo hacemos a propósito, ¿qué quiere decir? Que la resolución de la tecnología es prácticamente de milísimas de milímetro, ¿vale? Luego ya se adiciona un poquito más de material simplemente para desbastar o aligerar o pulir, o depende del acabado que se necesite. Bueno, os voy a poner simplemente un ejemplo muy rápido de cada uno de los sistemas funcionando. Continental Tecnología, que a lo mejor la conocéis, y estamos intentando reproducir algo similar a esto, porque en muchas máquinas, motores grandes, máquinas industriales, es muy importante el tema de las conducciones. Entonces, esto se puede hacer de una sola vez. Entonces, las ventajas son muy grandes. Y luego, si ya necesitas un postproceso mecanizado, pues ahí tienes el centro para poder hacerlo. Yendo un poquito ya a lo que es la tecnología, ¿vale? Las características claves de Meltio son que es seguro y fiable. ¿Por qué? Por el tema de la alimentación. La alimentación es con hilo de soldadura común, que podéis encontrar en cualquier proveedor de acero o de metales en la industria. Nosotros utilizamos una plataforma abierta en la cual podéis comprar el consumible de Meltio, que es un consumible que nosotros ya lo hemos probado y testado y parametrizado. Entonces, digamos que nosotros aseguramos que la parametrización es ya correcta, pero si vosotros tenéis vuestro proveedor de acero o de metal habitual, porque tenéis un proceso ya de soldadura instaurado y tenéis vuestros proveedores, pues lo podéis adquirir, ¿vale? El tema lo voy a explicar un poco más en detalle, el tema del hilo de soldadura y las ventajas que tiene sobre todo con lo que es la aditiva tradicional de polvo, que aquí también hay tradicional, aunque sea aditiva, porque la aditiva lleva más de 25 años, aunque no lo parezca. El tema de que esté listo para de la integración, de nuestro cabezal se puede integrar o en un robot o en un CNC,
Y luego el tema del doble material. Se pueden conseguir piezas de dos materiales compatibles en la misma pieza, como por ejemplo esta pieza de aquí. Esta pieza de aquí está hecha en acero inoxidable en la parte de fuera, pero dentro, aunque no se da la diferencia de color, porque no tiene por qué ser diferencia de color, lleva un Inconel. Para temas de propiedades, en este caso, bueno, puede ser magnética, depende del material, sea acero inoxidable, o el Inconel, el tema termal. Entonces, lo que se hace es, aparte de conseguir los canales, que esto lo hace la propia tecnología de Meltio, puedes conseguir un doble material. Y es simplemente la herramienta, digamos, internamente, el alimentador cambia automáticamente de un material al otro. Tú no tienes que hacer un cambio físico, ¿vale? Entonces, lo que hace esto, además se hace en la máquina en 3 ejes. Simplemente, pues va imprimiendo material, cambia y sigue. También se puede hacer para mezclar, por ejemplo, materiales más caros y más baratos que sean compatibles, como acero inoxidable o aceros dulces. Os explicaré un poco más el proceso. Entonces, lo que comentaba de la aditiva tradicional, que 25 años se estaba esperando que realmente fuera una solución para la industria, pero sabéis que el polvo es muy caro, es 10 veces más caro que el hilo. El polvo necesitas una habitación especial para no tratarlo, para cuidarlo o mantenerlo. Necesitas protección para la gente. Un problema que tiene es el tema de los residuos. Nosotros aplicamos el hilo de soldadura y el 100% del hilo se deposita, ¿vale? Con una temperatura correspondiente por el efecto del calor del láser, se funde, pero a la vez tú no tienes pérdida de material. Sin embargo, en el polvo llega hasta tener hasta el 30 o un 50%. Si es verdad que luego ese residuo se vuelve a colocar, pero tú finalmente estás gastando energía en volver a reciclar ese polvo y finalmente es un proceso menos sostenible. El tema del coste, lo que he dicho antes. Por ejemplo, el acero de dulce puede estar 5 euros kilo, incluso menos, incluso 3. Eso te vas a polvo, es mucho más caro. Y luego ya esas máquinas de polvo requieren que sea totalmente un área cerrada. Eso es un sistema muy caro. Entonces, Meltio, nosotros siempre decimos, repetimos 40 veces, Meltio es industria, una solución para la industria. Algo que no sea caro, conseguir acero ¿de dónde? De un proveedor de acero habitual. Tener una máquina lo más barata posible, tener un cabezal que el tema de mantenimiento sea sencillo. ¿Por qué? Porque no queremos vender una máquina de 1 millón de euros, como lícitamente hace nuestra competencia, para que esté allí puesta. Es una máquina que la puedas utilizar, que te rente, como por ejemplo esta prueba que tenemos aquí abajo, ¿no? Ellos al final, ¿qué hacen? ¿Cuánto me vale esto? 100 euros. ¿Cuánto me vale con Meltio? 30. Echan el número. Si fabrico 10.000, tengo justificado Meltio. Ya está. O sea, eso es nuestro objetivo final. Que los usuarios trabajen con la máquina todos los días. Y tener el orgullo de decir, esta pieza es una pieza que da una solución al mercado y que luego podemos replicar en otros mercados. Y luego, pues, es más productivo, ¿no? Porque el proceso que hacemos con láser es más rápido, ¿vale? Y requiere menor potencia. Si has visto sistemas de polvo, normalmente llevan más potencia. Porque nuestra potencia está en 1,2 kilovatios. Ahora lo explicaré un poquito mejor con el cabezal. Normalmente el polvo está por encima, está por los 3 kilovatios, por ahí. Con lo cual, más consumo de energía, no reciclas, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro proceso es mucho más sostenible, ¿vale? Luego, un tema muy importante del uso del láser es que nosotros son 6 láser, que no me quiero adelantar, pero ahora lo explicaré en el cabezal. Son 6 láser que van a un único punto. El 50% de ese calor de ese láser, que es un láser rojo, el 50% se va a la base de impresión y el 50% va al hilo, ¿vale? Es un proceso muy controlado. Ese proceso tan controlado hace que la microestructura se mantenga o se retenga, esto no es muy técnico, pero entenderme lo que quiero decir, como el material de aportación. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no necesitas un postproceso térmico, a no ser que son materiales que se necesite, como un acero de herramienta, etcétera, para conseguir un grado de dureza, otros temas, pero tú no requieres un postproceso térmico. El polvo, por ejemplo, la tecnología del polvo, el problema que tiene, que ellos tienen un acabado muy bueno, pero el problema que tiene que interiormente la granulometría no es todo lo correcta que debería de ser y luego tiene la aparición de poros. Nosotros podemos jugar con la velocidad
la potencia, ¿no? Y la potencia del láser para reducir incluso el nivel de poros a prácticamente cero. La densidad que conseguimos de pieza con Meltio es del 99,998. Si habéis visto la densidad, se dice, ¿eso es mucho o poco? Pues no hay ningún proceso industrial que consiga el 100%, eso es lo primero. Si alguien nos dice eso es mentira. Pero ni la forja, ni el que hace el molde, eso no se consigue nunca un 100%, porque al final tú estás jugando con un material de aportación que lo transforma en otra cosa. Creo que es obvio, ¿vale? Pero bueno, hay que explicarlo, ¿vale? Comentaba el tema de la formación coaxial, que ahora lo veréis mejor cuando enseñé el cabezal. Y luego lo comentaba del sobreespesor. O sea, al final, como todo es economía, si tú añades, si tu proceso no es muy fino, y al final tienes que añadir material que luego tienes que quitar con una máquina CNC, dices, pues ¿para qué me vale tu proceso? Por ejemplo, hay tecnologías que no son basadas en polvo, sino tecnologías basadas en arco, que son tecnologías que dan mucha aportación de energía. Esas tecnologías van rápido normalmente, pero el problema que tienen es que no tienen control o no tienen tan buen control y necesitas tener mucho más material. Al final pierdes un 30 o un 50% del material. Entonces, estás queriendo hacer una cosa con aditiva que luego la vas a quitar. Sin embargo, en Meltio utilizas solo el 1,5 milímetros porque luego hay una zona, como veréis, hay zonas donde tú necesitas mecanizar o pulir, pero hay zonas que no necesitas. ¿Qué es el problema que tiene, por ejemplo, en tecnologías que no tienen tanto control con la temperatura y no utilizan láser? Pues que hacen una demasía y al final la tienes que quitar. Nosotros no tenemos demasía a no ser que tú la necesites. Esa es la clave y la diferencia de nuestra tecnología láser. Bueno, entonces nosotros lo que hemos querido hacer con respecto a la industria es todas esas aplicaciones de nicho que tiene la aditiva, ¿no? Pues el tema dental, nosotros decimos que son las partes sexy, que todo el mundo le gustaría fabricar. Bueno, quizás en el tema dental pues sí que se ha conseguido que la aditiva entre muy potente, pero la industria todavía está temerosa de que no ve que en metal ya haya sectores nicho en la industria. No lo hay. Y entonces esto es a lo que viene Meltio, a destruir esos nichos que había de la aditiva tradicional y decir, no, Meltio es una solución para la industria. Tú quieres fabricar desde 1 kilo de cualquier metal que sea compatible con esta tecnología hasta 50 100 kilos lo puedes hacer con Meltio. Reduces costes, ¿por qué? Porque lo que se hacía antiguamente, por ejemplo, en mecanizado, pues tú ya no necesitas un molde grande, necesitas la mitad de material, una serie de ventajas que hacen situarse a Meltio en una parte del mercado donde, por suerte, nuestros competidores por tecnología, pues no llegan. Entonces, al final, nosotros no queremos las partes sexys, queremos esto. Yo no te digo esto que salga con aditiva, pero sí te digo que si tú tienes un tubo que en el mercado te vale poco dinero, tú luego le puedes adicionar. Y eso es lo que realmente le soluciona el problema a la persona que fabrica eso. ¿Por qué? Porque eso lo hace con un molde. Ese molde vale un dinero. Ese molde lo tendrá que tirar a la basura. Pero a lo mejor con aditiva no necesitas un molde. Necesitas una pieza comercial que tú la adicionas una parte y luego lo acabas haciendo un acabado con mecanizado o pulido si es lo que necesitas. Entonces, el nicho de Meltio, la oportunidad de Meltio, no es el mercado perdóname por hablar del mercado, pero es también importante el tema del negocio y la importancia de a dónde queremos ir o qué queremos solucionar. Nosotros no estamos en el mercado de la fabricación aditiva, nuestro mercado es los centros CNC, toda la gente que fabrica piezas, toda la gente que necesita mecanizados, hay millones y millones de centros mecanizados en el mundo, miles de empresas que se dedican a dar servicio a la industria de fabricación de piezas. Y el tema de la forja y de la fundición. Cosas, pero donde más potente es, porque ahí es donde más problemas va a solucionar. Bueno, el láser, como os decía antes, este es el cabezal, que es la misma tecnología para todos los productos. Son 6 láser pequeñitos, 200 vatios cada uno, van coaxialmente hasta el punto de fusión. Son unos 6 milímetros lo que hay entre el punto de fusión y el cabezal, ¿vale? Entonces este sistema permite tener 1,2 kilovatios
¿Por qué 6 láser? Porque 6 láser, por ejemplo, si hubiera un láser cuesta casi lo que cuesta la máquina Meltio. Un láser a nivel de mantenimiento sería una barbaridad. Los problemas que puede tener colimadores, fibra, etcétera. Sin embargo, son láser pequeños, ¿vale? Son más baratos, el mantenimiento es más barato. De nuevo, queremos dar una solución a la industria. Queremos decir, vale, es una tecnología, es láser, es complejo, pero intentar hacerlo lo más sencillo posible, ¿vale? Tenemos, bueno, por supuesto, trabaja con gas inerte que pueda desplazar el oxígeno para que la pieza no se oxide. La inyección de gas o el caudal de gas, pues depende del material y de otras cosas, pero, por ejemplo, el acero necesita menos, el titanio necesita mucho más, depende del material, se optimiza, ¿vale? Bueno, lo podéis ver como no sé. Ese capuchón o ese escudo es por donde sale el gas, por debajo y hace como una especie de burbuja de gas, ¿vale? Tú no necesitas, bueno, no es peligroso, quiero decir, una burbuja de gas en esa parte, o sea, no se trata de ser una atmósfera inerte, ¿vale? No lo necesitamos. Simplemente tiene que ser una zona donde desplaces todo el oxígeno posible para que la pieza no se oxide. Bueno, este es nuestro test que hacemos cada máquina, es testeada con este cubo de Rubik que llamamos, en el cual hacemos un doble material. Ahí tenéis el coste. Los costes que ponemos es el coste del material, de la electricidad y del gas que se ha consumido. Aquí también tenéis la base, que no sé si lo he dicho, bueno, lo podréis ver ahora, pero se imprime sobre base de metal, que es donde empieza el sustrato. Bueno, pues una posible aplicación, por ejemplo, que os comentaba antes muy rápidamente, puede ser la del tema magnético. Tú mezclas un acero inoxidable que no es magnético con uno que sí lo es, haces un recubrimiento y estás consiguiendo una pieza magnética, ¿vale? Por ejemplo, este tema que es un SAF de una pieza mecánica de una máquina. Tema de materiales. Utilizamos tecnología láser, es láser rojo, que es el láser más potente. Por lo tanto, hay una gama de materiales que se puede cubrir y, como toda tecnología, pues tiene una gama que es menos compatible. Todo tipo de acero inoxidable, todo tipo de acero al carbón, de níquel, de titanio, son compatibles. Bueno, también veis el acero de herramienta. Y todos los materiales que veis ahí son lo que nosotros decimos materiales que ya están parametrizados con Meltio. Nosotros los vendemos, también los podéis encontrar en el mercado, pero nosotros vendemos ya ese material. Y si alguien quiere imprimir, por supuesto, le damos esos parámetros para que pueda imprimir correctamente. Hoy día estamos investigando muchísimos materiales, muchísimos. De todos estos, por ejemplo, el que es más, digamos, amigo de la tecnología es el níquel, es donde conseguimos mayores velocidades. Bueno, y aquí veis un poco la gama en general, aparte de los materiales soportados, ¿vale? O sea, aparte de lo que son totalmente soportados, luego estamos la gama de cobre. Cobre puro no es un material que con el láser sea compatible, sin embargo, las aleaciones de cobre sí lo son. Los bronces, estamos ahora, por ejemplo, perdón, trabajando con, voy a por agua, con bronce marino, estamos haciendo pruebas con super duplex steel. Incluso el bronce marino es un bronce que lleva aluminio, es un cobre aluminio, y no recuerdo más las compresiones, pero son los dos materiales que son más elementos que llevan más porcentaje. Sin embargo, los materiales refractorios o materiales como aluminio, que son muy reflectivos, la tecnología láser pues todavía no llega hasta ahí. Disculpa. Cuando hablan muy rápido, pasa una cosa. También hemos hecho pruebas con materiales preciosos, por cierto, que también son compatibles. Bueno, aquí pasamos un poco la fabricación aditiva, pero aquí tengo que decir poco, son mis compañeros que van a explicar mucho mejor. Al final tienes que generar una trayectoria de fabricación aditiva, previamente tienes tu modelo, por supuesto, en un software 3D, ¿vale? La impresión 3D
Y luego, pues, tiene la parte de pulido y o mecanizado, depende de la funcionalidad de la pieza, ¿no? Como caso de negocio, que luego lo explicará lo que es concretamente una parte que ya se ha estudiado, lo dirá Sibo, ¿vale? Pero como digamos, por dar los 3 píldoras de lo que podría ser un caso de negocio de fabricación aditiva, es el desperdicio de material. Os digo lo de siempre, tú tienes un bloque así grande como este molde. Ostras. Que pesa. Vale, que pesa bastante. Tradicionalmente, ¿tú cómo lo harías? ¿Harías un molde o harías una pieza entera y lo harías en un centro de mecanizado? Pues imagínate el material que desperdicias, imagínate las pobres herramientas que están trabajando 3 o 4 veces más de lo que deberían trabajar con la aditiva. Con la aditiva es aditiva y luego el mecanizado correspondiente que sí le corresponde, ¿no? En este caso está hecho a propósito mitad para que se vea. Y se aprecian los 1,5 milímetros estos que os he explicado. Bueno, luego lo podéis ver un poco mejor. Por lo tanto, el desperdicio de material, cuando es un material, por ejemplo, un titanio, un material muy caro, un Inconel, estamos ya diciendo un ahorro que solo el ahorro de material ya te está compensando la fabricación aditiva, independientemente del proceso que luego tú le tengas que hacer después. El desgaste de herramientas que acabo de hablaros, y que bueno, al final pues reemplaza el inventario de herramientas, ¿vale?, por hilo de soldadura. Hilo de soldadura que siempre vas a poder utilizar. Gracias. Bueno, la fabricación híbrida pues se trata de ser más sostenible, ¿vale? El tema de la huella de carbono, que es muy importante. No lo he dicho antes, bueno, una diapositiva lo pone, pero Meltio inicialmente estuvo, como se metió en aditiva, Signova, que tenía todo el conocimiento de diferentes tecnologías, sí que empezó un poco con el polvo, pero después de analizar todos nuestros clientes, nos dimos cuenta que el polvo ya no tenía ningún valor añadido. Y entonces fuimos directamente, todos nuestros esfuerzos los hemos puesto en desarrollar la parte de hilo, y hoy el tema del polvo es algo residual o prácticamente nulo, porque nosotros como valor para la industria no lo vemos. Bueno, el tema de la flexibilidad de producción, que ya he contado antes, ¿nosotros queremos que se fabriquen series de miles de piezas con Meltio? Sí, pero hay un problema en la industria, que hay muchos sectores y mercados que trabajan en series medianas o pequeñas. Entonces eso es increíblemente ventajoso, porque el otro día me comentaba una empresa de moldes, y Francisco, yo al año produzco 500 moldes diferentes. ¿Tú sabes lo que cuesta eso? Digo, no lo sé. Dice, son muchísimo dinero. Yo no digo que me vaya a ahorrar 200 con tu tecnología, no lo sé. Pero si me justificas un 25% de lo que estoy tirando a la basura, es que te compro la máquina. Dice, es así de sencillo. Los números son a veces muy sencillos, ¿no? Mayor calidad. Bueno, al final los estándares de... Esto es como yo... Hay mucha gente que no entiende la aditiva y el láser, y yo siempre les digo lo mismo. Esta estructura de aquí tiene parte metálica y está soldada, ¿no? ¿Tú tienes algún problema de que esté soldado eso de que tienes en tu cabeza? No, esto es lo mismo. Es soldadura láser. Que hoy día la soldadura láser es muy importante y está desbancando... Bueno, depende, pero a la soldadura tradicional de arco, porque es un proceso muy controlado, y la soldadura de siempre ha tenido el miedo de esto estará certificado, esto tendrá un problema. Entonces, ¿qué se hacía siempre? Se le hace su corte, su análisis, a ver si la soldadura es correcta, a ver si el soldador es bueno, certificar al soldador, te vale 200 euros cada año certificarlo. Son procesos complejos, que con el láser, por suerte, pues es más controlado. Y luego el tiempo de respuesta, ¿vale? Por fin y al cabo, si tú tienes tu propia máquina, eres dueño de tus plazos y de tus tiempos. Bueno, configuración híbrida, ahora lo comentarás Ivo, pero la instalación e integración de Meltio, son unos 4 o 5 días, tú tienes tu centro CNC, tienes tu Meltio, que importante no solo es el cabezal, sino es la estación controladora, que luego supongo que José, Albert y Francés comentarán al respecto. Y bueno, luego el tener un CAN híbrido que pueda generar esa estrategia de impresión y de mecanizado. Vale, criterios de selección de CNC, yo creo que ya más o menos lo hemos visto. El tema de la productividad, ¿vale? El tema del tamaño también es importante, ¿vale? Tenemos que tener suficiente tamaño interior, pero también depende de la pieza que tú quieras fabricar, ¿vale?
la precisión, o luego, por ejemplo, cómo es tu pieza, si es más compleja, menos compleja, quiero 3 ejes, quiero 5. 3 ejes, lógicamente, será más barato y más sencillo. Vale. Los requisitos de integración son bastante sencillos también, es un espacio suficiente, ¿vale? El peso de la caja creo que pesa con la caja son 45 kilos, ¿vale? El fit hall input, bueno, ahí quizás mis compañeros puedan explicar más al respecto. El tema de las ventanas de seguridad láser, por supuesto, tecnología láser, muy importante, seguridad de las personas, no puede estar abierto. Esto es lo bueno de tener un equipo CNC, que el equipo CNC ya simplemente con una puerta y esas ventanas ya lo tienes cubierto porque ya tienes el armazón. En el tema del robot, pues necesitas una célula cerrada, ¿vale? Tienes que generar tú el espacio interior de trabajo. El recinto completo, que habíamos comentado, y luego las puertas del sistema que deben estar cerradas. Por eso supongo, lógicamente, como todo sistema, tendrás su sistema de seguridad de cierre de puertas, de cierre y apertura, para que tú en ningún momento puedas invadir ese espacio por el tema de seguridad. Principalmente el tema de seguridad. Los pasos de integración, pues el montaje mecánico, la instalación de puertas y ventanas de seguridad, y conexión y comunicación, pero repito, eso los expertos son SIBO. Vale. ¿Por qué láser es ideal para híbrido? Lo hemos ido hablando, pero la aportación de calor tan concentrada, que no tiene deformaciones y que hace una estructura y una microestructura que ya es útil y no necesita ningún otro proceso adicional. La seguridad de salud que hemos comentado, tanto por el material de aporte como por el propio sistema cerrado. La no contaminación, porque todo lo que alimentas al final es material que estás aportando. No necesitas ningún sistema adicional de limpieza. Y luego el bajo coste, ¿no? El proceso del hilo, que es más barato que los procesos de polvo. Aparte de la limpieza, aparte del propio equipo, que tiene que ser un equipo que sea totalmente cerrado, es más caro. El nuestro no lo necesita. Aplicaciones, pues geometrías complejas, ¿vale? Al final, como trabajamos con 5 ejes, la complejidad te la da pues la pieza. Tú puedes mover el cabezal en los 5 grados de libertad. Incluso ahora creo que está en boga, a lo mejor lo puede decir José algo, el tema de los 6 ejes, que es una cosa bastante interesante. No sé qué opinará. Bueno, aplicaciones de reparación y aplicaciones de adición, es lo que he comentado antes. Para reparación de piezas, de moldes y para adicionar una geometría más compleja a una geometría adicional, original, es donde la fabricación híbrida se justifica de una manera muy sencilla. Bueno, luego si vos os comentará casos de éxitos que han hecho ellos. Yo os puedo comentar, por ejemplo, este caso. Esto es el típico engranaje de un robot. Un robot normalmente tiene 2 o 3 puntos de giro. En uno de esos puntos de giro, dentro, en el eje, que luego dentro está toda la parte mecánica que hace que se pueda mover, pues tiene esta caja, ¿vale? Esto en este caso es para un robot de un spin-off de una empresa de la NASA, que lo utiliza para vehículos espaciales. Entonces, pues lo de siempre, se dio cuenta que con la aditiva, pues conseguía, y el mecanizado, ¿vale? La gran materia prima de acero puede reducirse hasta un 10% en su volumen original. ¿Qué estás considerando? Pues estás consiguiendo que tengas o reducir 90% en residuos. Y esta es la clave de esta pieza. Pero como estas piezas, pues en la industria hay pues 100.000. Este se llama FlexPrime. Yo no conocía esto, pero al final, para quedaros en la cabeza, es el típico engranaje del movimiento central de un robot. En este caso, un robot dedicado a la industria aeroespacial. Para el tema de la impresión o el tema de aplicaciones hay totalmente diferentes. Por ejemplo, el tema de los canales de refrigeración es muy importante. Ahí no se ve bien, pero si es una cámara de combustión o un rocket nozzle, donde internamente tiene los canales de refrigeración. La industria tradicional, ese tipo de canales es de manera muy compleja, sin embargo con la aditiva se soluciona bastante sencillo y además eso está hecho en 3 ejes, con lo cual eso lo puedes imprimir con la impresora M450, no necesitas ni el robot ni el CNC.
Fabricación híbrida, pues ese robot que, por ejemplo, es titanio, lo tenéis por ahí. Ese reloj, esa carcasa de reloj de titanio, partes de un bloque de titanio en la fabricación tradicional, y eso te vale en China, pues te vale pues $40. ¿Por qué? Porque el titanio es muy caro. ¿Por qué? Porque partes de un bloque de un bloque, y al final, bueno, pásalo por la gente. Y al final nosotros eso nos cuesta por 5 o 6 euros, súmale el coste del CNC y del corte, que te vale 15 euros, 15, 40, pues el señor de la manzana, que no puedo decir el nombre, que es quien está experimentando con nosotros, pues el señor de la manzana se da cuenta que a lo mejor no tiene que fabricar en China, que a lo mejor en su sede de Estados Unidos, teniendo sus propias máquinas y teniendo un operario que de vez en cuando las maneje, ese mismo operario sea un poquito experto en impresión, no impresión, sino en digitalización, pues consiga fabricar a un coste reducido, controla la producción porque la tienes en tu casa, ¿vale? El tema de los moldes, reparaciones y adiciones, que es lo que venimos a hacer hoy, o el tema de piezas grandes y complejas, que esta parte de liquidar este tubo, y otra más que tenéis ahí fuera, que es un tubo de escape, que el tubo de escape, pues, como podréis entender la cabeza, ¿no? Pues dice, serán 7 o 8 partes, será soldadura, luego soldadura entre ellas, será un proceso complejo. Lo conseguimos hacerlo de una sola tacada. Por ejemplo, en una empresa italiana ahora mismo, en ingeniería, estamos haciendo uno pequeñito, pero real. Es para un Fiat, ¿vale? Pero es una ingeniería. Entonces están haciendo una prueba de concepto de que se puede hacer un tubo de escape con aditiva. Ya lo hemos hecho, lo enviaremos la semana que viene probablemente a sus instalaciones, y si su cliente acepta después de serie de pruebas y tal, que eso es correcto, pues inmediatamente esa empresa te compra la máquina, inmediatamente, si no, te la compra su cliente, porque al final es que le solucionas el problema. Y luego, bueno, es un nuevo negocio. Al fin y al cabo, si vos, por ejemplo, estás apostando por este nuevo negocio, a nivel de integraciones, pero también a nivel de solución de impresión de piezas. Bueno, pues no sé si me he enrollado mucho, pero muchísimas gracias y os dejo paso a vosotros. ¿Esto o voy siguiendo yo? Cuando quieras me cortas. Da igual. Vale, empiezo yo. Bueno, ¿de qué se compone la configuración híbrida? El orden de los productos no altera nada, pero en principio pues tenemos que utilizar un software CAM que tenga los ciclos adecuados y preparados para las funciones aditivas. No es lo mismo quitar material que poner material. El concepto cambia muchísimo. A nosotros nos costó mucho tiempo, después de 20 años trabajando con máquina herramienta quitando material, tener que poner era algo totalmente nuevo, ¿eh? En nuestro caso, nosotros utilizamos una máquina CNC de 5 ejes por diferentes motivos, pero el fundamental es porque podemos posicionar la pieza de diferentes maneras, de modo que nos permite hacer la impresión justo donde necesitamos. Cuando estamos en una impresión de 3 ejes, siempre estamos con los mismos grados imprimiendo la pieza. Con una máquina de 5 ejes podemos modificar, podemos hacer bastantes más cosas. De hecho, por ejemplo, allí tenéis un vídeo que luego lo podéis ver si queréis, que hay un codo, que estamos imprimiendo un codo. No sé si aquí luego sale. Sí, es una de las aplicaciones que vamos. Vale. Y entonces, pues esos dos sistemas le añadimos el cabezal de Meltio, de impresión láser, y con eso conseguimos pues tener un centro mecanizado híbrido con el cual podemos, partiendo de hilo, sacar una pieza totalmente acabada. Eso es muy importante. Vale, continúo yo. Sí. Vale, os voy a hablar un poco del software. El software, realmente, esto es una tecnología nueva. Los sistemas de CAM se han tenido que adaptar a esta nueva tecnología. O sea, están todos en periodo de desarrollo. No está totalmente acabado según qué tipo de ciclos, pero ya disponemos ahora en la actualidad. Como os ha comentado José, estamos colaborando con Hexagon. Hexagon está colaborando con nosotros y trabajamos juntos a la hora de desarrollar ciclos que nos permitan hacer cosas que todavía no se han hecho. O sea, piezas casi imposibles, pues
ya las estamos haciendo, después de un año. Vale. Estos son una serie de ciclos que ya tenemos trabajando, que están verificados en el 90%, que ya tienen funcionalidad. El primero, por ejemplo, el de ciclo de posición plana, podríamos interpretar que se trata de hacer lo mismo que en una impresora de 3 ejes, pero resulta que dentro de ese ciclo tenemos la posibilidad de trabajar con la herramienta inclinada hacia los lados, tanto hacia afuera como hacia adentro. Es muy importante, o sea, parece una tontería, pero es muy importante porque a partir de aquí ya estamos consiguiendo poder cerrar cavidades dentro de una pieza totalmente sólida. Eso lo que hace pues es que podamos empezar a crear canales de refrigeración dentro de los moldes, por ejemplo, que hoy en día es muy costoso porque tienen que hacer taladros de todo, etcétera, ¿no? Ese está casi acabado ya. Casi. Después tenemos el ciclo de posición de envoltura. Ese nos permite girar el plato 90 grados y trabajar así, girando la mesa e ir haciendo distintas formas e irlas generando. Eso nos va bien para, bueno, por ejemplo, vamos a suponer para cualquier tipo de engranaje. Sí, o tipo sin fines, por ejemplo. Pues sin fines. Se hace la adición directamente, te puedes traer del torno el núcleo macizo, por ejemplo, y hacer la adición aquí directamente solamente de lo que es las espirales del sinfín, por ejemplo. Vale, luego la deposición en radio, ya veis, es coger una figura, proyectarla sobre un cilindro y deposicionarla. Eso para engranajes helicoidales y este tipo de piezas también va muy bien. Una muy importante, por ejemplo, la deposición en el suelo, deposición en la base, en donde nosotros seleccionemos, podemos coger un sólido. Los sólidos normalmente están formados por caras sólidas, por zonas, o si más no, nosotros podemos coger y dividir un sólido en la zona que nos interese, y si esa es una zona que está desgastada o que se ha estropeado, por lo que sea, podemos primero mecanizar, luego hacer la deposición y luego hacer el acabado. O sea, la reparación es posible sin mucho coste, ¿eh? Entra la pieza estropeada en máquina y sale acabada ya. Luego deposición fina, que es ese tipo de... Esto. Sí, como es. Esto de aquí, este tipo de deposición, es un ciclo que también utilizamos en el centro. Claro, lógicamente no tenemos la capacidad física para producir esto, ¿no? Pero para piezas de menor tamaño ya está el ciclo hecho. Y luego el último, que se llama un poco más a inteligencia artificial, ¿no? A que el mismo software detecte la pieza, detecte cómo ha de posicionar el cabezal, cómo lo tiene que hacer. Todavía no está acabado, pero estamos en ello. O sea, calculamos que a finales del año que viene ya está todo al 100%. De momento nosotros todas las piezas que nos van saliendo las vamos haciendo. O sea, eso también es un... Que no es poco. Vale, bueno... Ya os he explicado, la máquina Haas que utilizamos es porque en principio ha sido la máquina que nos ha parecido mejor, tanto por el espacio como la capacidad, como la libertad de movimiento que tiene el cabezal el cabezal láser cuando lo incorporamos en el cabezal de la máquina. Va sujetado totalmente al cabezal de la máquina. Eso nos quita un poco de recorrido en los ejes, pero es la mejor construcción que se adapta al sistema que estamos generando. Tira tú ahora. ¿Sigo yo? Va. Bueno, esto lo ha explicado un poco Francisco antes, aquí vamos a pasar un poquillo por encima también, al final la potencia de los láseres y todo eso ha estado diciendo él. Materiales, estos son con los que hemos trabajado nosotros de momento a día de hoy, ¿vale? El acero inoxidable, como ha dicho Francisco, 316, 38, un acero dulce, el titanio, bueno, Inconel y el níquel 718 y acero de herramienta, 2343, el que hemos estado usando nosotros. Bueno, los beneficios también ha estado diciendo Francisco antes todo esto y, bueno, si aquí seguirías tú un poco lo que es cómo realmente hacemos la integración de cómo se entienden los dos equipos, ¿no? Vale, aquí hay un punto muy importante en la integración, que es que no se puede integrar en todas las máquinas.
O sea, en las máquinas que lo permitan, sí, que podemos integrar el cabezal, pero hay máquinas que por construcción, por la manera en que se mueven los ejes, por la manera interna de cómo están las planchas, el cabezal no entra. Por ejemplo, en ese mismo, si el cabezal se retirara atrás de todo cuando estamos haciendo referencia con el I, pues no podíamos tener el cabezal láser ahí montado. Entonces, bueno, a la hora de seleccionar, pues es muy importante lo que hacemos ahora, actualmente, que se nos hace la consulta y en función del modelo de máquina, pues decimos se puede o no se puede. Ya has pasado. Sí, sí. Vale, bueno, eso es lo que hacemos, verificamos la capacidad de que se pueda montar, luego realizamos el montaje del engine, hacemos toda la adaptación que hace falta, las modificaciones mecánicas, eléctricas, etcétera, hacemos el cableado. Deciros que tanto la máquina como el engine de Meltio tienen la marca CE, o sea, están totalmente verificados. Y nosotros lo único que hacemos es una conexión entre unos y otros para hacer que se entiendan. Nosotros no aportamos nada nuevo, bueno, aportamos un micro de seguridad en la puerta para asegurarnos de que nunca vamos a trabajar con la puerta abierta. Pero por lo demás, todo está bajo la normativa CE. Luego verificamos las comunicaciones entre el control y el engine. Si esta es la... Realizamos una impresión y luego pues verificamos que esa impresión pues sea correcta. Ahora luego hemos preparado unas piezas para vosotros para podáis ver que no hay poros cuando se hace la deposición, aparte de todas estas piezas que hay aquí, que son piezas de showroom, ¿no? Piezas que ya estén hechas y preparadas para eso. Pues nosotros hemos hecho unas muy sencillitas para que nos las podáis meter en el bolsillo y veáis que realmente no hay poro, están deposicionadas y mecanizadas aquí. Vale. Estos somos nosotros, una salida al extranjero. Bueno, aquí hay varias, ¿no? Estas son tres instalaciones. Sí. Tres instalaciones que hemos hecho. Vale, y estas bueno, son algunas de las aplicaciones que también estamos hechos. Sí, aquí vamos a ver, bueno, como habéis visto, vamos a ver tres casos. La fabricación de un álave, en concreto de turbina de gasoducto. La reparación de una de las partes de un molde para envases de vidrio. Y esto fue el codo fue un proyecto para CETIM, un instituto tecnológico francés, que bueno, luego veremos más adelante, tenía unos requerimientos bastante estrictos. Y luego, a ver, como os ha comentado Francia, pues al final son los tres procesos, ¿no? Primero, programación en CAM, o sea, te mandan el CAD y sobre él generamos trayectorias de herramientas, impresión del álave en este caso y mecanizado. Aquí se ven los dos. Me he pasado uno, ¿verdad, Caro? Oye, ¿te la has dado dos veces? No, es que iban al revés. Primero han puesto uno y luego el otro. Vale. Pero verlo un poco simultáneo. Vale, sí. Esa no es la velocidad, está pasado a cámara rápida. Esto sería la hostia. Sí, bueno, esto dentro, igual, Francisco, igual dentro de 4 o 5 años podemos imprimir así, ¿no? Aquí está un poco, bueno, el material Inconel 718, peso de la pieza 1,11 kilos y bueno, el tamaño de pieza. Por hacer un poco la comparativa, que veáis que, por ejemplo, el desecho de material, antes teníamos 2,4 kilos de desecho, ahora 0,1 en kilogramos. Coste del material 304 euros, el Inconel es relativamente un material caro y frente a 102 de ahora. Antes no teníamos tiempo de impresión, ahora en 1 hora 26 estaba el álave impreso y luego tiempo de mecanizado, antes 1 hora 30 porque teníamos que partir de tocho y hacer todo el desbaste, aparte el Inconel es un material que consume bastante herramienta y ahora en 44 minutos tenemos el álave hecho, entonces 513 euros de coste anterior frente a 393 de coste actual. Vale, este es el codo de CETIM, igual que antes, hacemos el programa CAM, impresión y mecanizado. Bueno, aquí la impresión y el mecanizado son simultáneos. Eso es. Porque como esta pieza, lo veréis ahí en el vídeo luego, si os paráis, esta pieza es hueca por dentro. Esta zona de aquí son 90 grados
que la exigencia del cliente era que por dentro estuviese mecanizado con una tolerancia de 2 centésimas. Para hacer eso necesitamos deposicionar, luego mecanizar, volver a deposicionar encima, volver a mecanizar y así hasta que llegamos. Aquí esta es la velocidad real. Esta es la velocidad Y como decía real, Francesc, íbamos intercalando proceso de aditiva y proceso de mecanizado. Solamente el mecanizado en la parte interna, ¿vale? Porque al final la parte externa, bueno, una vez terminamos la pieza, se me hizo un mecanizado externo que teníamos acceso a todas las zonas y no era tan crítico como la interna. Pero bueno, esta nos costó muchísimo de programar, además era de las primeras piezas y para luego nos la desguazaron completa, la cortaron, tomografía, radiografía y bueno, el resultado fue bueno, o sea que... aquí un poco medidas, en 316, vale. peso 518. Aquí la impresión solamente fue del trozo este del codo, ¿vale? Aquí partimos de una barra perforada, se hizo en el torneado exterior-interior, se preparó la barra para imprimir, trajimos a máquina, como comentaba Francisco antes. O puedes fabricar la pieza desde cero o adherir zonas a una pieza ya existente. Y este es el más escandaloso. Nosotros aquí hacemos reparación de moldes de vidrio ya muchísimos años. Como comentaba Francisco, siempre la aportación la hemos hecho en polvo, con polvo de, bueno, un níquel, un 97% níquel es la aportación que hacemos. Sí que es verdad que la aportación era en soplete oxoacetilénico, que al final era manual. Entonces nos surgen una serie de inconvenientes que la verdad es que con el equipo del Meltio lo hemos solucionado prácticamente todos. A ver. Sí, bueno, esta es una simulación. Aquí tenemos la pieza imprimiendo, haciendo el aporte a la izquierda y luego haciendo el mecanizado a la derecha. Problemas que nos encontrábamos. Esta era una soldadura, la que llevábamos haciendo hasta ahora, porque no sé si os fijáis, las rayitas esas que lleva ahí el molde, que pulso tengo, están muy cerca de la zona que tenemos que reparar. Entonces, manualmente al operario le era imposible poder controlar la zona de cordón y al final, ¿qué es lo que nos ocurría? Acabábamos tapando esas ranuras que luego había que rehacer. ¿Qué teníamos que hacer? Pues al final soldar la peana completa para luego rehacer el mecanizado y volver a rehacer la figura y volver a rehacer las uñas. Con el equipo de Meltio, como controlas tanto qué zona quieres aportar y qué zona no, prácticamente, aunque la uña esté a 5 décimas del perfil, somos capaces de aportar en el perfil y no tener que rehacer toda la superficie de la peana. Aparte, los moldes son de hierro fundido, necesitamos precalentamiento previo, luego la soldadura, después un recocido, o sea, para un enfriamiento lento de la pieza para evitar fisuras y todo eso. Y luego ya entrábamos con las operaciones de CNC. Ahora traemos la pieza ahí, le damos al botoncito y como no necesitamos precalentamiento porque el láser concentra tanto el calor que realmente luego la pieza cuando sale de máquina la cogemos con la mano y la dejamos en el carro. Prácticamente no ha cogido ni temperatura. No fisuramos, no necesitamos el revenido. Y luego los procesos, lo que es el proceso productivo, pues hemos simplificado de 5 procesos a un movimiento de pieza solamente, de 6 a 2 procesos y de 5 operaciones a 2. Al final es solamente mecanizado, o sea, aditiva mecanizado dentro del mismo proceso y luego control de calidad. Reemplazamos el trabajo manual y luego el coste, pues, sabéis sacar cuenta. Por eso decía que es de los más escandalosos. Tiempo de producción antes 88 minutos frente a 27. Coste del material 38 euros kilo que vale el polvo de níquel frente a 10 euros kilo que vale el hilo de níquel, que es lo que comentaba, es mucho más caro el kilo en polvo. Y el tiempo de mecanizado de 20 minutos a 11 minutos. Aparte, lo que sí que nos ha dado esto también, mucha más capacidad de reacción, porque antes, por ejemplo, a mí me traía el cliente la pieza hoy y con todo el proceso que tenía que hacer de precalentamiento, recocido y todo eso, yo hasta mañana, pasado mañana, no le podía servir la pieza. Ahora me la da por la mañana, me la puedo dar a las 8 de la mañana y a la 1 se puede estar llevando la pieza a su casa ya reparada, por ejemplo.